Ya. Entonces, para la introducción, como estamos explicando, el protocolo MPLS es el protocolo más utilizado para los enlaces dedicados, en los cuales usted contrata corriendo una línea dedicada hasta su empresa, más que línea hogar, empresa, y es un protocolo que se configura en dos router switch, en realidad, dos router switch. ¿Por qué le digo dos router switch? Porque hacemos trabajar el router a nivel de capa 2. Y ese equipo que se configura tanto en la empresa se conecta punto a punto con el equipo que se va a configurar en la planta del proveedor ISP. Por lo tanto, tiene que haber dos equipos directamente conectados para que funcione esto. Por eso un enlace dedicado es tan caro, porque depende de un enlace que no es compartido, ¿cierto? Sino que hay dos equipos dedicados para ese cliente. Un router tanto en la empresa como un router como en el proveedor ISP. Es que ahí viene otro tema. Esto genera una conexión punto a punto. Y ahí hay que aplicar sobre ello protocolos de seguridad. Por ejemplo, en el caso del enrutamiento, se ocuparía, por ejemplo, OSPF o IGRP, y sobre ese protocolo habría que hacer el cifrado como el MD5 para que la comunicación fuese segura. Entonces son capas que se van poniendo sobre ella. Lo bueno de este protocolo MPLS es que hoy día es un protocolo que ya es estándar. Por lo tanto, todos los proveedores 100% en Chile usan MPLS, ¿ya? Para hacer comunicaciones de enlace dedicado hacia el hogar, ¿ya? Fran Relay, como también comentábamos hace un minuto atrás, ya es un poco del pasado, ¿cierto? En Chile, por lo tanto, pero eso no significa que en el resto del mundo se siga utilizando. Fran Relay se ocupa casi en un 80% de las comunicaciones en Norteamérica, para enlaces que son de tipo enlaces dedicados, ¿ya? Pero era muy costoso Era implementarlo. costoso el equipamiento, había que tener equipos marca Alcatel, que es una empresa francesa, y que valían, por ejemplo, para su época, fácilmente 10 millones de pesos. Estamos hablando del año 97. Esos 10 millones de pesos el año 97 hoy día serían 50 o 100 millones de pesos un equipo. Entonces, hacer un enlace dedicado con dos equipos que valen 100 millones de pesos, más la fibra óptica, era caro para hacer un proyecto. Se cambió por la tecnología MPLS, que la trabaja muy similar a lo que es Fran Relay. Fran Relay mandaba un etiquetado de las tramas para detectar de dónde venía el tráfico. ¿Se acuerdan? Los DLSI. Acá las tramas también manejan un etiquetado a nivel del protocolo MPLS. Por lo tanto, se maneja o se sabe de dónde viene el tráfico por las tramas. Si una trama dice viene con una numeración, se supone que viene del cliente X. Entonces, así detecto que esa comunicación viene punto a punto hacia mí. Para poder hacer una configuración de MPLS, de este protocolo multicapa de capa 2, vamos a ocupar los equipos C2691, vamos a hacer dos routers. Vamos a utilizar unos equipos, unos VPCS, los equipos virtuales, unos dos por cada extremo. Y también vamos a ocupar Dos switch. switch Ethernet, los Ethernet switch, uno por cada lado. ¿Ya? Uno por cada lado. Vamos a anotar primero el direccionamiento IP que va a tener esta topología. En eso no cambia para nada con una topología normal, sino que lo que va a cambiar va a ser la encapsulación que vamos a trabajar como MPLS, ¿ya? Por lo tanto, esto trabaja con otros protocolos, por ejemplo, en conjunto como en SPF, ¿cierto? Vamos a trabajar con OSPF nosotros, enrutar con OSPF B2, ¿cierto? Y vamos a usar el área 0. Eso ya para que sepamos la configuración con que vamos a tener, ¿ya? Direccionamiento IP, vamos a trabajar con la fase del net 00, con la IP 192.168.1.1, máscara 24, para que vamos configurando en el router. En el router 1, y el PC va a tener la IP 192.168.1.10, máscara 24, y ya sabemos cuál va a ser su gateway, ¿cierto? Ya sabemos cuál va a ser el gateway del PC. Ya. Para el otro router R2, que le vamos a dar un nombre luego de cliente y de proveedor, la fase Ethernet 00 va a tener la dirección IP 192.168.100.1, máscara 24. 24. Por lo tanto, las redes que tenemos aquí serían la red 192.168.1.0 y la red 192.168.100.0. Las redes. El otro equipo cliente BPS va a tener la IP 192.168.100.10, máscara 24. Ahí tenemos entonces ya el direccionamiento. Entre router y router vamos a hacer un enlace WAN en la serial 00,
del router 1 con la IP 8.001 máscara 30 y él va a ser un DC DCE. ¿Ya? Y por el otro lado el otro router va a tener la tarjeta serial 00 con la IP 8.002 máscara 30 y él va a ser DTE. Entonces eso es lo primero que configuramos. Anotemos primero, ahora que comencemos a configurar como lo hemos hecho otras veces. Configurar las seriales, levantar las tarjetas. Y este router se va a llamar Entel para nosotros. Y el R2 se va a llamar, ¿cierto? S. Tomás y Entel. Ahí voy a pausar para... Puede ser 9600, 7200, 128.000, pero ocupe 9600 por estándar. Por estándar. Nada más. Ya, en el caso del PC1, ¿cierto? La IP sería la 192, 168, 110, luego la máscara y luego la dirección de gateway. Ya, y listo. ¿Cómo reviso después la IP? Show IP. Comando show IP. Y debería tener IP máscara, puerta de enlace, sin DNS, ¿cierto? Hasta ahí, nada más. Y va a hacer lo mismo al PC2. También asigna la IP, que en este caso sería la 110, máscara 24 y gateway 101. 101. Y luego show IP para comprobar. Ya. Una vez que tengan ya los PC, ¿cierto? Pasamos a los routers, a router Entel y router S. Tomás, que van a ser los proveedores, el del proveedor ISP y el del cliente. Ya. Configuro primero la tarjeta fase Ethernet 00
con la dirección IP 192.168.1.1 máscara 24 y levanto, no to down. ¿Ya? Y luego configuro la interfaz o interface serial 00 con la IP 8001 máscara 30 y con clock rate, ¿cierto? IP address 8001 máscara 30, ¿cierto? Pero, profe, el MPLS es el que se está jugando ahora, ¿cierto? El que se ocupa el actual. De ¿La hecho, fibra igual? se ocupa independientemente del video físico, pero donde más se ocupa es fibra. Los enlaces dedicados son de fibra. ¿Ya? Nosotros vamos a simular un MPLS aquí desde el cliente hacia la empresa ese Tomás ahí. Vamos a simular como un enlace dedicado. ¿Ya? Hasta ahora no lleva nada diferente a lo que hemos hecho, ¿cierto? No, la configuración. No. Voy al otro equipo. Aquí ya puedo ir conectando. Serial 00 a serial 00. Voy a configurar el router, el cliente ahora ese Tomás. Está poniendo IP, ¿sí? Estoy en IP recién, poniendo IP en las tarjetas. Nada más. Ese Tomás. Interface Fast Ethernet 00. IP address 192.168.101 máscara 24. No down. Y luego voy a la serial 00 IP address 8002 máscara 24 no down. Recuerden que clock rate solamente es el DC. Oye, tienes que ir. Yo te lo digo, ¿Ya? Luego, ¿qué viene? Hagan enrutamiento OCPF. Hacer enrutamiento OCPF. Recuerden, OCPF 1, área 0, y tienen para declarar Entel como router ID. Y ese Tomás como router ID 222. Entonces configurar OSPF, router OSPF 1, declara las redes con network, ¿cierto? Las redes de Entel, ¿cuál sería? La 8000 con máscara de Wildcard 000 área 0 al final, ¿cierto? Área 0. Y declaran la red 192.168.1.0 con máscara de Wildcard 000.255 área 0. ¿Sí? Router ID 1111. ¿puede ir arriba o abajo? En cualquier parte mientras esté dentro de la configuración del USPF. No importa el orden ahí. Ya, entonces tenemos router ID, tenemos las redes publicadas. ¿Qué onda? Sí. Passive interface.
a las 00, ¿cierto? En este caso. Así interface 00. Ahí está. Y ahí tendríamos toda la configuración del router. Puro SPF en Intel. Claro. Y ahora, lo que vamos a agregar nuevo, ¿cierto? Es indicarle el protocolo dentro del OSPF que vamos a trabajar con el protocolo MPLS, ¿cierto? ¿Ya? Que eso es lo nuevo que agregamos. Recuerden que MPLS, si bien OSPF trabaja en capa 3 por el enrutamiento, MPLS va a trabajar en capa 2. Y va, aparte de enrutar, debe conocer las etiquetas con que viene el tráfico que va a pasar o que le va a enviar desde acá hasta acá, porque va a tener un enlace punto a punto entre ambos, entre el cliente y la empresa, y solamente él va a recibir el tráfico de ese Tomás, en este caso. Entonces, le indicamos, ¿cierto? Protocolo MPLS, estamos dentro de OSPF, ¿cierto? Dentro del enrutamiento OSPF. Luego indicamos el comando LDP, autoconfig, área 0. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que se configure automáticamente. Que todo lo que venga del área 0 del otro router va a ir encapsulado con el protocolo, ¿cierto? MPLS. ¿Ya? Entonces va a entender que el cliente va a llevar un enlace único para él y yo le voy a mandar todo encapsulado por MPLS. ¿Ya? Enlace dedicado y todo el ancho de banda dedicado para él. Puedo tener más clientes conectados hacia mi router, pero el enlace va a ser propio para ese cliente. ¿De qué depende la distancia de la configuración de MPLS? Depende de la distancia de la fibra óptica. Nosotros podríamos ver ese un enlace MPLS de 5 kilómetros o hasta 75 kilómetros, depende si fuera monomodo o multimodo. ¿Ya? Y ahí se disparan los costos. Entonces, ¿qué agregamos? MPLS, LDP, autoconfig, área 0. Y listo. Tenemos la primera configuración. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Con eso basta por el momento. Ahora voy a las tarjetas de red del router. Pero antes de ello, debo habilitar un comando. Ya, antes de hacerlo, si no, no me va a compilar. Y se llama ipsef. Ceph se refiere a un protocolo que se llama Cisco, ¿cierto? Forwarding. ¿Qué es lo que hace ese protocolo? Declara que todo lo que funcione con MPLS va a ir todo un ancho de banda dedicado para el otro dispositivo. Por lo tanto, yo puedo tener, por ejemplo, que aquí llegue otro cliente y por acá llegue otro cliente al router, pero el que va con el protocolo MPLS se va a llevar todo el ancho de banda. ¿Cierto? Y por eso es tan caro el enlace dedicado. Porque aquí podríamos definir, por ejemplo, un gigabit de subida y de bajada solo para un cliente. Cuando tiene un enlace dedicado se le configura con este comando router para... Así como lo estamos haciendo nosotros. MPLS. Se activa el protocolo IPsef, Cisco Express Forwarding. ¿Qué significa ese protocolo? Que destina todo el rendimiento del equipo y todo el ancho de banda para el cliente que va a ir con MPLS. Por lo tanto, se necesita tener un router propio o dedicado para ese cliente en la planta, por cierto, no lo comparto con otro usuario. Por eso es caro. Por eso es caro. Si tengo, por ejemplo, la empresa tiene 500 clientes, tiene que tener 500 routers en la empresa. Dedicados para cada uno de los clientes. Caro, ¿cierto? ¿Ya? ¿Eso puede ser de cuánto? ¿2 gigas hacia arriba? Cuando, que valga la pena, por cierto. Arriba de 2 gigas. Por eso los costos son de $1.000.000 un enlace dedicado. Mensual. Porque hay un router para mí exclusivo trabajando en el otro extremo. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Tenemos que entrar a las tarjetas Pase Ethernet 00, la que acabamos de configurar del equipo, ¿ya? Y le vamos a activar el protocolo MPLS a la tarjeta MPLS. ¿Ya? Y le damos el tamaño de MTU. ¿Ya? El MTU, el tamaño que ocupa de paquete de sincronización. Entonces le digo MPLS MTU 1504, que es como el tamaño estándar. ¿Ya? ¿Eso para dónde va? A la
Ethernet. Eso va a bajar para los clientes, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Bien hasta ahí. Y estaría lista esa tarjeta. Ahora debo ir a la serial, a la que va a ir al otro lado. La que va a ir al cliente, ¿cierto? La interface serial 00, ¿cierto? Que ya tenía IP, ya estaba levantada. Tenemos que habilitar la encapsulación PPP primero. Encapsulación PPP. Punto a punto, ¿cierto? Encapsulación PPP. Luego declaramos el protocolo MPLS, ¿cierto? Con un MTU también. 1504. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Y grabamos. Do write. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el MPLS? Se activa dentro del enrutamiento CPF, se declara que trabajamos como MPLS y después las tarjetas que participan en el router también se activa el protocolo MPLS. ¿Dónde se activa la encapsulación? Solamente en las seriales. En la fase de Ethernet no hay encapsulación, ¿cierto? Porque son para enlaces seriales. ¿Bien hasta ahí? Y ahora nos vamos al otro router, ¿ya? Al router 2, ¿ya? Router 2. O el router entero. Chao. Chao. Ya. Primero vamos a enrutar. Primero enrutar. Router USPF 1. ¿Ya? Declaramos el router ID 2222. 2222. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Matías. Chao, chao. Chao, Alonso. Que estén bien. Ya. Luego, las redes. ¿Cuáles son las redes de el router S Tomás? Ya. Recién 0 con máscara de Wilcar y área 0. Recuerden que área 0 es la que declaramos en MPLS. ¿Ya? ¿Qué otra red? La que comparten, la 8000 máscara 30 en Wilcar, área 0. ¿Ya? Declaramos router ID ya. ¿Y ahora qué viene? Declarar el protocolo MPLS también. MPLS, LDP, autoconfig, área 0. Autoconfig área 0. ¿Sí? Ahí lo estamos activando, ¿dónde? En el enrutamiento. Ahí trabajan a la par. Lo bueno de MPLS es que trabaja con enrutamientos abiertos como OSPF, como IGRP o como BGP, que son protocolos de alta gama. ¿Qué viene ahora? En las tarjetas de red del router también declarar, ¿cierto?, el protocolo MPLS. Entonces vuelvo a entrar a la interface fase Ethernet 00 y declaro MPLS, ¿cierto? El MPLS MTU 1504, que es el valor que le dimos, ¿cierto? Entramos a la faceta. Primero a la fase Ethernet del router, ¿ya? Y luego en la serial lo mismo, pero además encapsulación PPP. ¿Ya? Recuerden que con el MTU nosotros estamos declarando la transmisión. Y ahí tú manejas cuánto va a ser para el enlace. Y entro a la serial 00. Declaro MPLS MTU 1504. El valor puede ser otro, ¿cierto? No necesariamente 1504. Chao, chao. El valor podría ser hasta 65.535 bytes de, ¿cierto?, de MTU, de unidad de transmisión.
Por lo tanto, si ocupo 1504, debo ser 1504 en todo. ¿Sí? Entre más, Pero el entre 1504, ¿qué? Es un valor en bits. Ay, En bits, son bits. 1504 bits que se ocupan como tamaño de tramas que se van a enviar. La trama no va a ser más grande que 1500 bits. 1504 bits. Listo. Y por último nos falta encapsulación PPP. PPP. ¿Ya? Ahora deberíamos ir a probar, pues. Probar conectividad. Inmediatamente, ¿cierto? Hay adyacencia. Y por lo tanto, el cliente nuestro, que vendría siendo lo que está dentro de ese Tomás hacia el interior, va a tener un enlace dedicado con MPLS hacia el cliente. Yo puse aquí dos cosas. Escribí LSR y LSP. ¿Ya? ¿Qué significa el LSR y el LSP? Es cuando se trabaja, ¿cierto? Encapsulación MPLS con router, LSR. Si un router lo transformo a capa 2 para que trabaje con MPLS, estoy hablando de equipos que se llaman LSR, ¿cierto? De Layer Switching Routing, ¿cierto? O suite de capa de red. Si ocupo LSP. LSR, es de arriba. LSR. LSR. LSR, ¿cierto? Significa Layer Switching Router. Un router que lo use como switch. Y si al revés, si ocupo un switch y lo hago trabajar como router, para que pase de capa 2 y capa 3, estaría trabajando con la tecnología LSP, de Layer Switching Protocol. En este caso nosotros que usamos un router para usar MPLS, ¿cierto? LSR. LSR. Y si al revés fuera un switch en el otro lado, yo tuviese un switch y lo hago trabajar como router, sería LSP, la tecnología. Generalmente te ponen equipos capa 3. Así se asegura que sea o LSR o LSP en ambos extremos. Porque un switch, si tengo un switch lo transformo en capa 3, por cierto, y pueden rutar. ¿Cierto? El switch pueden rutar. Entonces ahí sería, si el switch lo hago en rutar, sería LSP mi tecnología. Y si es un router, y en el otro lado otro router, lo hago conmutar, LSR. Ahí está la diferencia. Conmutar es transformarlo a switch y enrutar transformarlo a router. ¿Ya? La pregunta es, ¿puedo tener yo un switch capa 3 en un extremo del cliente y en el otro lado de la empresa un router? ¿Y funcionaría? ¿O tienen que ser los dos iguales? Porque tendrían que ser los dos iguales, pues si son un enlace dedicado. Es un enlace dedicado, pero no necesariamente el mismo tipo de equipo. Por ejemplo, yo puedo tener un switch capa 3 y lo transformo a LSP, lo subo de nivel. Y en cambio, en el otro extremo, la empresa tiene un router y lo baja con mutación y lo transforma en LSR. LSP es cuando un switch sube router y LSR es cuando un router baja a switch. Pero no funcionaría, ¿o sí? Sí funcionaría. Sí. Porque si está trabajando uno como router y el otro como switch. Pero si el otro lado es un router, yo me transformo en router. Ah, ya, pues eso. Eso. Entonces, Yo me transformo en router, subo de nivel. Entonces, por ejemplo, si ese fuera switch y ese router. Entonces yo, el switch tengo que pasarlo a router y ahí tendría... Y funciona. Entonces creamos un enlace dedicado, ¿cierto? Desde el proveedor hacia el cliente que es ese Tomás. De un PC al otro. ¿Funciona? Y funciona. ¿Está funcionando? Ah. ¿Será porque es con minúscula el PIN que no funciona? Tiene que ser con minúscula. Ya. Soy capo. No, te he ¿Cierto? visto ir al banco a configurar router. Yo ahora voy al otro extremo y pruebo, ¿cierto? ¿No lo que sea? Claro, de extremo a extremo. Recuerden que estamos enrutando con SPF, pero la tecnología es un enlace dedicado con MPLS. No fue algo diferente, fue poco lo que cambia, ¿cierto? Agregamos algunas Son cosas, como dos comandos, ¿no? un par de comandos en realidad, para MPLS. Se veía más complicado, sonaba más complicado, ¿cierto? No es tanto. Porque tú tienes la base que ya sabes enrutar, sabes hacer todo lo demás, po. Era solo pequeños comandos. Claro, si tú no supieses hacer nada, sería mucho más complicado porque tendrías que entender el enrutamiento, entender la encapsulación y varios parámetros más. Pero como ya tienes la base, la conoces de los SNA anteriores, ahora como aplicamos un enlace dedicado, es solamente algunos tipos de configuración. El Farm Relay fue parecido también. Farm Relay no era complicado.
No, pues, si era aplicar encapsulación y declarar las etiquetas. Y aquí es simplemente hacer transformar a los equipos como LSR o LSP. Entonces voy a probar el último ping Yo paso. y Pero tengo. solo. Listo. Y no pasó. ¿No pasáis? Mm, Y tenéis todos los cables conectados, que a mí me había pasado que no tenía los cables conectados de los routers. Está conectado. Tienen que revisar la adyacencia, ¿cierto? Goodbye. Y revisar en los routers cómo está trabajando MPLS. ¿Cómo yo reviso? Con el comando show MPLS ¿cierto? Y la siguiente alternativa, show MPLS LDP, por ejemplo. Link. LDP, ¿cierto? Binding. Detail. Binding. Binding es préstamo. Préstamo. Así como cuando nosotros hacíamos el DHCP, binding. Ver quién le presté IP. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿A quién le está prestando las etiquetas, ¿cierto? Del MPLS. Cómo está trabajando. Y con show IPsef, ven cómo están el tráfico de las tarjetas con el MPLS. Show IPsef, mira, show IPsef. Y ahí te aparecen. Attachment, ¿cierto? Es que está recibiendo, está conectada. Receive es que está transmitiendo o recibiendo, ¿cierto? Y dice las tarjetas que están trabajando en ese momento. Reciben, envía, reciben, envía. Show IPsef. ¿Por qué hay 5? ¿Cuál? ¿Por qué hay 5 tarjetas si son 4? Tarjeta virtual también, pues, considera. ¿Cuál es la tarjeta virtual? Tenemos la serial 00, ¿Ya? fácil tener 00, ¿Ya? y la tarjeta virtual que es de broadcast, guarda la dirección de broadcast, mira. Él por el broadcast, Ah, mira. está, güey, güey. Por la última dirección, por la broadcast. Y hago lo mismo en el otro equipo. Show IPsef. Voy a ver ahora si puedo hacer. Show IPsef. Y ve por cuál recibe, por cuál, ¿cierto? Attachment, o cuál está, ¿cierto? Agregada. Capa 1. Me había puesto el. No se da un año. Había que levantar la tarjeta. No estamos. Ahora estamos aquí. Igual. Y recuerden, show IPsef para ver el protocolo forwarding de Cisco, para ver si está transmitiendo por las tarjetas el enlace dedicado. Eso es para analizar el enlace dedicado. Son para el enlace de Para analizar el enlace dedicado que hicimos con MPLS. Show IPsef para analizar el enlace dedicado. Y show MPLS y los siguientes comandos para ver el protocolo MPLS. ¿Y ahí cómo sigue? Ahí me está diciendo por dónde transmito. Show IPsef me dice por dónde estoy transmitiendo el enlace dedicado. Por uno recibe, emite. Ah, ya. Ok. Le dice que le estoy, en este caso, como estoy en el cliente, me está diciendo que viene del ISP hacia mí. ¿Ya? Y show MPLS, ¿cierto? Chao. Ahí me muestra el static, ¿cierto? El LDP, las siguientes configuraciones que tenemos nosotros configuradas, o que estamos llamando. Show LDP neighbor. Mira, dice el vecino, mira. Mira, Francisco. Show MPLS LDP neighbor. Me va a mostrar el equipo que viene con el área 0 hacia mí. Y toda la información. Estamos del otro. Sí. ¿Con qué protocolo funciona MPLS? Ahí estamos. LDP. TCP. Ah, Es orientado a conexión. TCP. Y me muestra entonces que- envía. Yo soy, claro, yo El estoy. tráfico tiene que. Es orientado a conexión. enviarse- Y tiene que verificarse, claro, en un enlace dedicado. En el enlace dedicado tiene que verificar si llega o no llega. Y lo mismo hago después en el router Entel para ver al vecino. Show MPLS LDP neighbor. Porque la pregunta es, ¿este router solamente tiene un enlace a un vecino o podría tener dos enlaces, dos tarjetas saliendo con MPLS? Pregunta. ¿Cómo? O
Salir por una pura tarjeta y llegar a todos los Solamente él puede ser un enlace dedicado por esta tarjeta a ese cliente, o él puede tener otra tarjeta para darle enlace dedicado a otro cliente. ¿Puede hacer eso? No, Sí puede. Sí porque puede. no es enlace dedicado. No tiene... Pero el enlace dedicado se refiere a esto. Ah, ya. Pero puede por otra tarjeta y la otra también tiene que tener otra. Él podría hacer esto. Yo podría tener otro cliente, Pero podría tener dos, ¿no? dos o quizás más. Es que depende ahí, depende del tipo de router que tiene. Si un router empresarial, que tiene un procesador potente y tiene tarjetas de fibra óptica, 4 tarjetas por ejemplo, podría tener ese router 4 clientes dedicados, uno por tarjeta. Se podría hacer. Se podría tener 4 por tarjeta. Pero llegarían Pero cuatro- esos routers no, pero llegarían no, cuatro y cuatro como que no se entonces, marean, no se pegan nunca. O igual se pegan sus pifes. Difícil, son routers robustos. Un router, por ejemplo, de la línea 9000, que es la línea de gama alta, ¿cierto? La Enterprise, que en costo esos valen casi 150 millones de pesos. Son routers que tienen o equivalen en procesador a 60 1941. 60. 60. 60 de esos. 60 de eso en procesador. Pero eso lo tiene la empresa. Claro, se ocupan no para- empresas como por ejemplo la empresa de aquí. La empresa entre Movistar y. Se ocupa, claro, se ocupa en este caso para a nivel de anillos y ISP, po. O sea, cuando yo estoy haciendo un troncal grande, por ejemplo, de Movistar con otro proveedor, ahí ocupan esos routers. También son para afuera también, pues, como Movistar tiene- Para las internacional también, en los troncales internacionales, en Valparaíso, en Iquique los ves para la fibra óptica submarina. Porque está moviendo no el tráfico de 1000 usuarios, está moviendo el tráfico de fácilmente 2 millones de o 3 millones de hosts simultáneamente. Un tráfico alto. Entonces, tiene que ser equipo potente porque milésimas de segundo tiene que analizar rutas, por cierto, rápido, eso no tiene que notarse. ¿Ya? Y ahí yo lo vería con el comando show mpls ldp neighbor si tengo más vecinos, en este caso, o clientes mpls. En este caso, el router Entel tiene solamente un cliente, que es el equipo ese Tomás Cleon por nombre, que ahí está la dirección del cliente, la tarjeta pase Ethernet del otro cliente, ¿le ve? ¿Cierto? Por donde emite hacia la red LAN, y ve por dónde yo conecto hacia la red OneDay. Me acomodo toda la estadística. Por lo tanto, cuando hay un enlace dedicado, el proveedor de internet sabe cuánto tú estás transfiriendo, cuánto es tu tráfico. Se puede analizar. ¿Qué tal el trabajar con MPLS? No fue complejo. No puedo comprar. Para nada. Sí. ¿Ya? Sí, sí, no puedo comprar. Para que guardemos el taller. Tiene un router empresarial, digamos, de una ICP así se configura también. Así se configura lo mismo. Lo mismo. Pregunta, ¿cómo haría una nube? ¿Cómo haría yo que el router Entel se conecte a internet ahora? Por otra. ¿Qué debo hacer acá? Por otra boca. Una ruta predeterminada. Sí, vamos a hacer algo, miren. Y lo vamos a conectar a la red de equipo. Sí, lo- Salgamos a la red pública de Santo Tomás, miren. Entonces debo agregar una nube, la nube, la cloud. Lo voy a agregar por acá, ¿cierto? Voy a agregar la nube, la voy a configurar para tomar su tarjeta de red. En este caso debo elegir la Ethernet. Y voy a conectar, mira, a la fase Ethernet 01 que me quedó disponible. ¿Ya? A la fase Ethernet 01. ¿Sí? A la fase Ethernet 01. Bien hasta ahí, ¿cierto? A la fase Ethernet 01. Voy a entrar al router Entel y le voy a configurar la interface fase Ethernet 01 para dejarla dinámica. Sería IP, en vez de IP address, sería, ¿cómo le dejo dinámica? DHCP. IP, DHCP. IP DHCP. ¿Ya? Bien. Client. Y le doy el nombre para que me ubiquen a mí. IP DHCP Client Entel. Bien. Entel. Entel. Pero me faltó. No, lo voy a mojar solamente con IP DHCP. No me tomo la mayúscula. P. Espérame, no me tomó algo. DHCP, ¿está bien? Ahí está. Se ve full, pues. No, no, si no es pool. IP DHCP solamente. Client.
Clean list. Clean list. Ahí sí, que me faltaba el hostname, perdón. Ahí sí. Es IP, DHCP client, hostname, Entel. Ahora ¿sí? Listo. Reviso si tengo IP, po. Un show. Estoy. Un show IP interface brief, un show running config. Y voy a revisar si la tarjeta tiene IP dinámica. ¿Ya? No. No, es que no se me ha asignado todavía. Recuerda que es dinámica. Es dinámica. Por eso si no IP address, no IP address se refiere a que no está estática. Pero sí voy a tener una IP dinámica. Ah, de la tiene que ver. Exacto. ¿Qué me faltaría ahora para hacer pasar todo el tráfico? Un enrutamiento. ¿Una ruta de qué tipo? Estático. Predeterminado. Pero falta algo en el enrutamiento CPF antes. ¿Cierto? Primero debo hacer una ruta predeterminada, que sería IP Route 000 con máscara 000. 000, Y 0. ¿cierto? Y la. Y nosotros, como estamos en la red de aquí, en nuestra red local, sería la 10.1.43.1. Ese sería el siguiente salto. Esa es la IP que tenemos nosotros en la red, de 1.43.1. ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Siguiente salto. Y luego, en el enrutamiento router o CPF 1, debo declarar el default information originate. Default information originate. Y listo. Y listo. De ahí nosotros tendríamos el acceso completo para que los hosts pudiesen salir hacia internet. En este caso, no podemos simular la navegación de una página web de los clientes VPCS, pero sí pueden hacer un ping hacia el exterior. ¿Ya? ¿Qué tal? La duda de cómo se configura en esa conexión de área local. Sí, pues esa, pues, conexión área local. ¿Está bien? No, no. Tiene que agregarla y de cablear. Apple. Está lista. No. Está lista. Está lista. Porque cambió, se supone que era un IP, pero no nada. O refresca la tarjeta, pues. Shutdown o shutdown para que le dé IP. Forzar a que le dé un IP. El otro día lo hicimos, ¿se acuerdan? Sí. Que le dio IP dinámica, lo mismo. Listo, jóvenes. Vamos. Voy a grabar el video ahora, cancelarlo para Lo van a ver por correo. ¿Sí?